Bienvenidos todos y cada uno de ustedes con mucha alegría. Les doy la bienvenida a esta porción que se conoce en la escritura como truma. Teruma puede que algunos digan, pero la correcta interpretación es truma. Esta porción está contenida en los capítulos 25 desde el verso 1 hasta el capítulo 27, versículo 19 del libro de Éxodo, Shemot, como se conoce en hebreo. Y como siempre celebramos la, el deleite y el placer de esta comisión que hemos recibido de parte de Dios de poder compartir con ustedes la enseñanza del Pentateuco, de las porciones, ya en nuestro tercer año. Con mucha alegría, entonces vamos de una vez a empezar. Me gusta, como usted podrá testificar si ha escuchado algún otro estudio, siempre conectar el estudio que veremos ahora con el que vimos el año pasado. Y es que el año pasado nuestro tema fue los rostros de Dios y vimos cómo estos eran representaciones físicas de la idea de Dios de venir a la tierra. Pero mencionábamos que Dios nunca vino a la tierra físicamente hablando hasta que se disminuyó en sus atributos y vino en la forma del Mesías. Esa es la única vez que Dios ha venido a la tierra. Todo lo demás fueron representaciones físicas del intento, o de más que intento, de la intención divina de vivir entre nosotros y cumplir así esa promesa. Por lo tanto, Él envió ciertos rostros, que es lo que algunos han querido tener como presencia, pero eso está un poquito fuera del aspecto bíblico, sino más se refería a representaciones visibles de que Dios vivía entre nosotros. Vimos que dos de estos fueron el arca y el caporet. Propiciatorio le llaman algunos las traducciones, pero nosotros, recordando que su origen es del verbo capar y que capar significa reconciliar, decidimos inventar una palabra nueva y llamarle reconciliatorio. Este reconciliatorio tenía dos querubim, dos crubim, la palabra correcta es crubim. Algunos dicen querubim, pero la palabra correcta es crubim también. Y cuando aterrizamos en esta enseñanza el año pasado, hicimos la promesa de retomar esta enseñanza precisamente desde este punto. Así que vamos a la escritura que se encuentra en Shmot, Éxodo 25, 18, para partir. Harás también dos crubim de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del caporet, es decir, del propiciatorio. Recordar, a partir de ahora les llamaré reconciliatorio, que es la palabra a la cual llegamos el año pasado, porque era lo que significaba la intención de Dios de reconciliarnos. Justo como veremos desde ahí es que también provenía la voz de Dios cada vez que hablaba con Moisés. Y luego, para generarnos un contexto, entonces continuamos con la lectura en el siguiente versículo. Ahora, esta es la segunda vez que la escritura ha hablado de querubín. Quiero agotar esta segunda instancia. Luego veremos la tercera vez que la escritura ha hablado de querubín para regresar a la primera y así maximizar la enseñanza que tenemos para hoy. Entonces lo hacemos desde el capítulo 29, perdón, 25 de Éxodo, versículo 19. Dice así, harás un querub en un extremo. Está hablando de esta misma segunda vez que vemos querubín. Y en el otro extremo harás el caporet. Perdón, harás un querub en un extremo y en el otro, otro querub en el otro extremo. Lo dice, harás el caporet reconciliatorio con los querubín en sus dos extremos de una sola pieza, es decir, no podrían agregar, sino que todo sería fundido en una sola pieza. Verso 20. Los querubín tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el caporet, el reconciliatorio, la tapa, con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubín estarán vueltos, hacia el caporet, reconciliatorio. Verso 21. Pondrás el caporet encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22. Allí me encontraré contigo y de sobre el caporet, de entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de lo que he de darte por mandamientos para los hijos de Israel.
Y esta era entonces una señal muy importante. La palabra de Dios vendría desde ahí. Los Kruvim estaban ahí para guardar la voz, para guardar, para tener el cuidado de que la voz de Dios llegara a su destino final, de que la voz de Dios se canalizara, de que el mensaje enviado por medio de un ángel para dar un razonamiento a Moisés y para que Moisés pudiera cumplir ese hermoso versículo que dice que hablaba Dios con Moisés como habla un hombre con su compañero, es decir, cara a cara, no porque su rostro estuviera ahí, el de Dios, sino porque Dios estaba dando un razonamiento y Moisés preguntaba y había una interacción. Lo que podemos entender entonces es que estos Krupim, estos dos seres que seguramente fueron revelados al artífice, perdón, que hizo esto, que fue Betzalel, como sus dimensiones, sus rostros, sus alas, etcétera, etcétera, pero que eran representaciones de algún ser espiritual, un ser espiritual que ya ha aparecido en la escritura en Génesis capítulo 3, que es precisamente a donde queremos aterrizar. Pero Dios se los reveló a este Betzalel y le dijo, mira, así, con estos gestos, y ellos estaban ahí como como un par de guardadores, como un par de cuidadores sobre la voz del Señor. Lo que queremos establecer es precisamente esto. Estaban allí para guardar, para cuidar. Podemos entender que era un anillo de seguridad entonces para la conversación que Dios iba a tener con Moisés. Luego quiero, como he anunciado, ir y leer con usted la tercera vez que aparecen estos seres espirituales, los Krubim, que aparecen en la escritura, perdón, y justo es en el siguiente capítulo de Éxodo, solo que tiene que ver no con el Japoret, no con el propiciatorio, reconciliatorio, sino tiene que ver con algo más. Entonces vamos a leer Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo, y me permití colocarle qué significa esta palabra en hebreo, es el lugar de habitación de los rostros de Dios, con 10 cortinas de lino fino, torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Lo dice, los harás con querubines, obra de hábil artífice, perdón. Y aquí le he dejado la palabra que normalmente se traduce como crubim, al castellano querubines. Pero lo que quiero señalar es que estas cortinas iban a servir para hacer una separación entre lo que en hebreo se conoce como el Kodesh del Kodesh Kodashim. En castellano esto lo han traducido del lugar santo al lugar santísimo. La diferencia de esto sería que en el Kodesh o lugar santo los sacerdotes podían entrar más de uno y más de una vez cuando se les requiriera. Sin embargo, al Kodesh HaKodashim, es decir, al lugar santísimo, solamente podía entrar el ministro principal, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, le llaman en castellano, y esto una vez al año. Y los Krubim entonces iban a servir para hacer un recordatorio de la división entre estos dos ambientes, pero para recordar que no se podía ingresar. Este es el mismo velo al que se refiere cuando en la muerte del Mesías el velo se rasga de arriba para abajo. Tendría que haber tenido dos Krubim. Y esto es muy importante porque entonces ahora se monta una segunda guardia, o estamos hablando de otra guardia, una guardia que vigila esa separación que debe haber entre lo que Dios ha dicho que era el lugar más santo, el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, en donde estaba el propiciatorio, en donde estaba el arca del Señor. Y lo que podemos entender es que si se violenta la santidad de Dios, es decir, si el hombre tiene algún impulso por violentar la santidad de Dios, esto no puede acabar bien para el que tal haga. El resultado lo podemos ver, por ejemplo, en los hijos de Aarón, y para ello regresamos o avanzamos, perdón, a Vayikra, Levítico 10:1. Dice así: Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él,
ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. En otras palabras, no podemos buscar a Dios como pensamos nosotros en nuestra mejor forma de hacerlo, en nuestros términos, y mucho menos desde nuestra falta de santidad. Si verdaderamente queremos tener interacción con Dios, hemos de acercarnos a Él como Él ha dicho que nos acerquemos. Seguimos leyendo qué pasó con ellos. Verso 2. Y del rostro del Señor, es decir, del arca, salió fuego que los consumió. Muchas versiones traducen y de la presencia del Señor, pero está hablando del rostro, está hablando del Penei Adonai. Salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, verso 3, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y esto nos incluye a usted y a mí aún el día de hoy, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, y Aarón guardó silencio. Por lo tanto, entendemos que estos crubim que estaban, dos crubim que estaban en las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, estaban montando una guardia y advirtiéndole a las personas que no podían pasar allí, los sacerdotes en todo caso, que no podían pasar de allí porque la santidad de Dios se los impedía y que el único que podía hacerlo era el ministro principal que lo hacía una vez al año. Y por supuesto, Moisés cuando Dios le citara para hablarse con él y darle las leyes que hemos mencionado. Esto entonces nos devuelve a la primera vez que fue la promesa que hacíamos hace un año. Cuando aparecen estos dos seres, los Krubim, hemos visto la segunda, que es en nuestra porción, en el capítulo 25, hablando del propiciatorio, la tercera, que es la aparición en las cortinas, y ahora vamos a regresar a la primera vez. Lo único es que lo haremos creando un poquito de contexto, porque nos referimos al capítulo 3 de Bereshit, es decir, a Génesis. Y este capítulo, recordará usted, nos narra el pecado del hombre y el subsecuente juicio de Dios, en donde Dios establece una sentencia en primer lugar, ah, bueno, para cada uno de los que han estado involucrados en esta situación, para el hombre, para la mujer y por supuesto para la serpiente. Después de esta sentencia, el hombre nombra a su esposa. Dios les viste, y encontramos este versículo, el versículo 22, que queremos examinar minuciosamente porque queremos aprovechar para corregir la forma como se lo ve desde las traducciones. Pero si se tradujera literal, se vería más como se lo voy a traducir ahora. Verso 22. Bereshit, Génesis 3:22 dice así. Entonces el Señor, literalmente dice, y el Señor es el Yud Hei Vav Hei, le he colocado allí el atributo desde el cual nos habla, pero también curiosamente usa ambos atributos. Dios, Elohim, recordar que el atributo de Yud, Hei, Vav, Hei, YHWH es el atributo de la justicia, mientras que Elohim es el atributo del amor. Es decir, aquí tenemos un juicio a todas luces que se da desde todas las perspectivas divinas. Él dice, ahora, el hombre era como uno de nosotros. No es que ha venido a ser como uno de nosotros, que está pésimamente traducido, sino era uno de nosotros, pero al conocer bien y mal. Es decir, Dios no conoce bien y mal. Esto es solo una circunstancia que le ha pasado al hombre. A menos que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para el Olam. Y quiero explicarlo bien todas las cosas. En primer lugar, hemos mencionado los atributos de la justicia. Pero en segundo lugar, eh, hablamos de que la única posibilidad para el hombre de vivir más allá de sus pecados es que pruebe el árbol de la vida. Sin embargo, tiene un problema. Era como uno de nosotros, es decir, no conocía la vida, pero ahora al conocerla, tendrá que extender su mano desde donde esté, pero es que él ya no está dentro del huerto.
o no va a estar dentro del huerto nunca más porque esto lo podría consumir. Y se le representa a Dios un problema. El hombre no va a vivir por el Olam, como lo hemos mencionado, que es el que nos habla del vivir dentro de la voluntad de Dios. La palabra Olam viene del verbo alam, que es escondido o oculto. Está hablando, casi siempre lo traducen para siempre, pero más que para siempre quiere decir es un tiempo determinado por Dios, que solo Dios sabe. Por supuesto, está hablando de la vida eterna. Pero el hombre ahora ya no puede acceder a ella porque tiene que hacer un esfuerzo por extender su mano, pero no puede extender su mano porque está afuera. No puede, no tiene acceso. Y eso es lo que Dios está realizando o está diciendo, más que realizando porque Él lo sabe, Dios está estableciendo para que nosotros también nos demos cuenta. El hombre no puede extender su mano y tomar del árbol de la vida. Está fuera. Esto es congruente con todo lo que la Escritura ha enseñado desde siempre, de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un redentor. El hombre, por mucho que trate de ser bueno, por mucho que trate de ser justo, no puede. Necesita un salvador. Seguimos la lectura porque Dios ahora actuará de acuerdo a esto. Dice el verso 23. Y el Señor Dios, las mismas palabras, lo envió del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y aquí es importante establecer algo. Cuando el hombre y la mujer comen del árbol, ellos se salen del huerto. El huerto, el árbol del conocimiento bien y mal, que es un árbol no puesto por Dios, no creado por Dios, dentro, está afuera. Ellos, la mujer es engañada y come, y luego el hombre come. Ellos se salen, están en el límite de donde está el huerto. Y aquí Dios lo envía desde donde está y le dice, no, a partir de ahora no puedes habitar ahí. Le está vedando la entrada, le está vedando el regreso. Para sostenerte tienes que labrar la tierra de la cual fuiste tomado. Y esto refuerza el castigo o la consecuencia que le ha dicho versículos atrás, que con dolor, eh, con sudor de su frente iba a producir lo que necesitaba para comer. El versículo siguiente, entonces, continúa en esta misma línea de pensamiento y dice lo siguiente. Verso 24. Expulsó pues al hombre. Lo vedó la entrada. No es que estuviera dentro, es que desde afuera le dice, no puedes ingresar. Y luego dice, e hizo habitar el huerto del Edén al Quedem. Esto es lo que dice. No dice que puso al oriente del huerto del Edén, sino que dice que hizo habitar el huerto del Edén al Quedem. La palabra Quedem es muy curiosa porque puede traducirse como oriente, en una forma, algunas veces así lo es, pero normalmente, y aquí en la creación, se refiere a la eternidad. Dios toma el huerto del Edén y se lo lleva de vuelta consigo a la eternidad. Por eso es que usted no lo va a encontrar, por eso es que nadie sabe dónde está, porque Dios lo retiró de la tierra. Y luego dice, y los crubim y la llama de la espada que giraba para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, había crubim guardando la entrada, pero Dios se lo llevó a ellos con la espada, con todo, y el hombre no va a tener más acceso al mismo. Claro, esta espada y esta falta de acceso tiene que ver con el gran favor y la gran misericordia de nuestro Dios, que no quiere que repitamos lo mismo que han vivido los hijos de Aarón, que fueron destruidos completamente por violentar la santidad de Dios. Dios entonces toma el jardín, se lo lleva a la eternidad, a lo incomprensible para nosotros, a un lugar donde nosotros no entendemos. Y el árbol de la vida se fue para la eternidad. Claro. Por el Evangelio nosotros sabemos que Jesús es el árbol de la vida, pero todo era parte del plan de redención que Dios tendría. Y a partir de ese momento Dios empieza a trabajar en la redención del humano, Dios empieza a ver cómo va a vencer a Satanás y cómo va a ser, ya que el hombre no tiene acceso al jardín.
ya que el hombre no es que pueda extender su mano, no es que tenga un mérito en hacerlo. Dios tiene que ver cómo es que Él hará para poner disponible el árbol de la vida sin comprometer con su santidad. Y eso, mi querido amigo que nos ve en esta oportunidad, es precisamente el desarrollo de toda la escritura y específicamente la narrativa del Evangelio cuando nos habla que el árbol de la vida, Jesús, es el que viene a la tierra. Quiero citar un par de porciones del Evangelio entonces para ir aterrizando. Solo quiero dejar bien conectado que lo que ocurre en el capítulo 3 de Génesis es que el hombre falla, peca, porque se sale de la protección, se sale del huerto. Dios va al huerto, no lo encuentra ahí, empieza a llamarlo y desde adentro del huerto enfoca que el hombre está afuera, va a hablar con él, le da una sentencia, le da sentencia a la serpiente, a la mujer, al hombre, y luego Dios establece, el hombre era como uno de nosotros, ya no lo es. No va a tener acceso a la vida eterna a menos que extienda su mano y coma del árbol de las vidas, del árbol de la vida. Pero no puede porque si él procura hacerlo, hay un par de crubim montando la guardia, obstruyendo el paso a todo lo que no tenga santidad, que fue precisamente lo mismo que le pasó a los hijos de Aarón. No podemos relacionarnos con Dios por nuestra buena ética, ni incluso nuestra buena forma de ser, ni educación, ni algo, porque con Dios solo nos podemos relacionar por medio de su santidad, en sus reglas. Pero para llegar a ser santos, esto o distinguidos, esto no podemos ni siquiera esperar a nosotros porque no tenemos idea de cómo hacerlo. Dios nos ha compartido su palabra, por supuesto. Pero es que Él mismo es el que va a cuidar que nosotros lleguemos a la santidad. Y en ello podamos tomar del árbol de la vida, como termina diciendo Apocalipsis cuando venga la nueva Jerusalén, que estará en medio de ella y que será accesible para todos nosotros. Y sabemos que de esto se trata la obra del Mesías. Ahora sí, vamos y entonces leemos estas dos porciones que quiero compartir con ustedes desde el Evangelio. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 10. Dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora es hecha en el cielo la salvación. Miren, ¿dónde se creó la salvación? Y virtud, y reino de nuestro Dios y potencia de su Mesías. Porque el acusador de nuestros hermanos ya es derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Si usted lee el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis, se va a dar cuenta de que está narrando los eventos que ocurrieron antes de la creación, es decir, la expulsión del Satán del cielo. Y llega precisamente a este versículo para decir que aún antes de la creación, Dios ya ha provisto, ha hecho una salvación en el mundo espiritual. Lo que pasa es que ahora tiene que hacer toda la narrativa de la escritura, es decir, pues permitir que Adán y Eva salgan y vivan en la superficie de la tierra, que se reproduzcan, que pase el diluvio, escoger a Abraham, a su simiente, que esta simiente sea presa en Egipto, sacarlos de Egipto, permitirles que conquisten la tierra y luego que sean expatriados. Estoy parafraseando la Biblia y casi que ya voy por el libro de las crónicas. Que se pierdan las 10 tribus del norte, que las dos tribus de Judá se vayan las dos tribus del sur, perdón, se vayan a Babilonia, que regresen, que existan los profetas hasta que llegue el Evangelio. Y cuando llega el Evangelio, la salvación que ha sido hecha en el cielo ahora se está manifestando a la tierra. Y el árbol de la vida inicia su aproximación a nosotros para que podamos extender nuestra mano y para que podamos tocarla, o tocarlo, o tomar de su fruto. Hoy el día tomar, creer en Jesús como nuestro Salvador, que ha venido en carne, que murió, que resucitó y que regresará por nosotros,
es tener un adelanto del árbol de la vida, es comer del fruto del árbol de la vida y tomar y tener en nosotros la semilla de la resurrección para cuando Él en su segunda venida regrese y haga valederas y verdaderas, o valederas, ¿verdad? Venga a cumplir todo lo que ha prometido. Esto entonces nos lleva a la segunda porción del Evangelio que quiero dejar en su corazón y esta está en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice así, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa el no cambio, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios hizo una promesa, esta la hizo a los padres, esto está contenido, etcétera, etcétera. Dios no cambia. Verso 18 de Hebreos 6 sigue diciendo, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado, realmente debemos de leer, los que hemos sido conducidos al refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la esperanza es la resurrección. La esperanza es el retorno de la vida eterna, es decir, la consumación de ese árbol de vida viviendo en nosotros y dándonos vida y vida en abundancia en la eternidad cuando Él regrese. Verso 19. Tenemos como ancla del ser una esperanza. Cada vez que usted vea esperanza se refiere a la promesa de la vida eterna en el Evangelio. Una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. Recordará usted el velo donde estaban los crubim, a donde Jesús, versículo 20, entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para el Olam. Nuevamente se encuentra esta palabra acá. Lo que entendemos entonces es que el Mesías, que según el capítulo 4 de Hebreos también es el que ha traspasado los cielos para venir, en su retorno al mundo espiritual, él tiene que atravesar el velo, esto ya es en el mundo espiritual, esto es en el protocolo que reflejaba o evidenciaba el modelo original que después Dios le entregó a Moisés. Todo lo que está en el desierto es un reflejo del mundo celestial. Y él, cuando regresa y va a atravesar el velo, presenta su propio sacrificio y se quedará como sumo sacerdote, es decir, haciendo la función por nosotros hasta su regreso. Lo que quiere decir es que la entrada a las promesas de la salvación, la función de los crubim que estaban guardando esto, ya está abierta para nosotros. El Mesías la ha abierto para nosotros. Y aunque nos toque morir y aunque nos toque devolvernos a la tierra, morimos con esa esperanza, con la esperanza de que cuando Él regrese, Él levantará a todos aquellos que lo hemos confesado como el amo y Señor de nuestra vida. Este es el mensaje de los dos Krubim y del árbol de la vida, y yo quiero exaltar su nombre porque es la forma como Él decidió hacerlo. Él que puso los Krubim, Él mismo vino, de regreso presenta su sangre y dicen, ya he pagado, ahora yo soy sumo sacerdote para siempre. Ya ustedes no necesitan un humano. Estoy aquí para perdonar los pecados de mis hijos, para perdonar los pecados de mi pueblo y para que cuando sea el tiempo de la promesa, el tiempo de la vida eterna, ellos puedan vivir conmigo para siempre. Qué maravillosas promesas tenemos en Dios. Qué alegría nos da el saber que la muerte para nosotros representa un sueño en lo que Él regresa. Yo le doy muchas gracias por sintonizarme y lo animo a seguir pendiente de estos estudios. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Queríamos agradecer su sintonía al video que acaba de concluir. En Visión de Fe, desde Guatemala, en Centroamérica, tenemos un compromiso de subir por lo menos 3 videos a la semana.
un video en el cual hablamos del Pentateuco, las porciones semanales, le llamamos nosotros, como el manual introductorio para el creyente que va entrando al movimiento de Jesús. También tenemos un estudio serio del Evangelio semanal y una prédica congregacional todas las semanas. Queremos también invitarle para que nos acompañe en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Estamos con el placer con el privilegio, perdón, de agregar valor a su vida, subiendo escrituras y mensajes que estamos seguros les alentarán. Por último, me gustaría sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active las notificaciones para que cada vez que tengamos una publicación, esta pueda llegarle. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos.